Uno de los problemas mayores, o el mayor problema más bien, que tenemos los seres humanos, no es la situación económica, ni son las enfermedades, ni los problemas familiares o un tema de salud. El mayor problema de la humanidad, el mayor problema del ser humano es el pecado. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a partir de que el pecado entró desde Adán y Eva a la humanidad, empezaron los problemas. Entonces Caín se levantó y mató a Abel, Adán y Eva empezaron a culparse, y de ahí hemos arrastrado un lastre de desgracia, de ruina, de muerte, de enfermedad, todo a causa del pecado, de nuestros propios pecados y de los pecados también de las personas que están cerca de nosotros, o aunque no estén tan cerca, nos afectan. Vivimos en una sociedad hundida en el pecado, y ese alejamiento de Dios, el darle la espalda a Dios, la realidad del pecado del ser humano, es el mayor problema. Dios es santo y Él quiere también que nosotros seamos santos, pero nos dice la palabra que Él también sabe que nosotros somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces el apóstol Juan, al escribir su carta, primera de Juan, nos enseña sobre la santidad de Dios y el pecado del ser humano, y cómo lidiar con el pecado, ya que es una realidad a la que estamos todos enfrentados. Y quiero hablarles sobre eso en esta mañana, cómo lidiar con el pecado. Creo que es un asunto que nos concierne a todos, porque de una o de otra manera luchamos con el pecado. ¿O no tiene usted esa lucha? Como dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aunque hemos entregado la vida al Señor y hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, no obstante, tenemos una inclinación a lo malo, esa naturaleza pecaminosa que nos jala hacia lo malo y que tenemos que estar luchando continuamente con ella. Entonces, ¿cómo lidiar con el pecado? Leamos en primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5, y vamos a leer a partir de ese versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer, usted podrá leerlo ahí en pantalla también. ¿Qué tal si estamos en pie y leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Pueden tomar asiento, por favor. Damos gracias a Dios por su palabra.
Quiero mencionarles tres cosas esta mañana. La primera es que Dios es santo y su voluntad para nosotros es que no pequemos. Ahí dice en el capítulo que leímos: estas cosas les escribo para que no pequen. Es la voluntad del Señor que seamos santos como Él es santo. Y esto es así porque el pecado nos separa de Dios. El pecado pone una barrera, una brecha entre Dios y el hombre. Además, como lo decía anteriormente, trae unas consecuencias de maldición y de desventura que Dios quiere evitarnos. El pecado produce la muerte, dice la palabra: la paga del pecado es muerte. En los evangelios se registran dos episodios que a mí me llaman mucho la atención, y es el caso de un hombre que el Señor sanó en un estanque que se llamaba el estanque de Betesda. El hombre estaba paralítico y allí milagrosamente fue sanado el día que el Señor visitó ese lugar. Y en Juan capítulo 5, versículo 14, el Señor dice la palabra que el Señor volvió a encontrárselo ya sano, porque él no sabía en medio de todos quién era el que lo había sanado. Y cuando el Señor lo encontró de nuevo, le dice lo siguiente: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor le dice: mira que has sido sanado, entonces deja de pecar, no peques más para que después no te venga alguna cosa peor. Y es que cuando seguimos viviendo en el pecado, lo que podrá venir es cosa peor de lo que ya antes quizá hemos experimentado. Y cuando el Señor también libró de la muerte a una mujer en el capítulo 8 de Juan, que le trajeron que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la iban a apedrear, cuando ya la mujer queda sola con el Señor dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. De nuevo el Señor le dice: está bien, no hay problema, no te vas a morir hoy, vete, pero no peques más. ¿Le puedes decir eso al que está a tu lado, por favor? El Señor te manda a decir que no peques más. Esa es la voluntad del Señor para nosotros. Pero en segundo lugar, encontramos en la palabra que Dios sabe que somos pecadores y que vamos a seguir pecando. No es su voluntad que pequemos, pero Él sabe de nuestra debilidad y a veces hasta lo anuncia. Recuerdan que le dijo a Pedro: esta noche antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Le estaba advirtiendo y lo llevó a la oración y oró por él, pero de todas maneras él ya sabía lo que Pedro iba a hacer. Y de la misma manera el Señor conoce nuestra humana debilidad y por eso provee respuesta y provee palabra para nosotros en nuestra condición de pecado. Dice la escritura que acabamos de leer, dicho por el apóstol Juan: si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Leamos el ejemplo de Pablo. ¿Cuántos recuerdan al gran apóstol Pablo? Lo llamamos San Pablo, aunque antes fue un perseguidor de la iglesia, pero se convirtió al Señor, Dios lo transformó, fue un hombre de mucha revelación, escribió por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento, algunos dicen que 14, agregándole a él la autoría de Hebreos, pero un escritor y un hombre poderoso en las escrituras y en las manos del Señor, el apóstol a los gentiles, San Pablo. Pero mire lo que escribe a los romanos en el capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos. Romanos 7:15 dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en Romanos 7:18 y 19 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, versículo 21,
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y en el versículo 24 y 25 de este mismo capítulo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué lucha tenía Pablo? San Pablo dice: el mal está en mí. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer muchas veces es lo que resulto haciendo. Está diciendo lo mismo que Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, esto no es una invitación a pecar, ni es una excusa, ni es para decir: no, tranquilo, siga como va, porque ya vimos que no es la voluntad de Dios que vivamos en el pecado, porque el pecado es desastroso, hace mucho mal, nos separa de Dios, nos lleva a la condenación. Pero Dios sabe de nuestra humana debilidad, y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la tercera cosa que quiero decirles es que Dios ha provisto un plan para librarnos del pecado y sus consecuencias. ¿Cuántos alaban al Señor? El que conoce nuestra realidad ha provisto un plan. Y este plan es a través del sacrificio de Cristo, que es suficiente. Lo leímos en el texto al comienzo, en San Juan. Él mismo, con su mismo sacrificio, es la respuesta, la solución al problema del pecado de toda la humanidad. La sangre de Jesucristo, leímos, nos limpia, nos puede limpiar de todo pecado. ¿De cuántos pecados? Y cuando yo leo en la Biblia de todo pecado, es todo. Aún aquel que de pronto pensamos: no, ese sí no tiene perdón de Dios. No, de ese también la sangre de Cristo puede limpiar, y de ese también el amor del Señor puede perdonar a través del sacrificio de Cristo. Pero algo que está diciendo también Juan es que Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre, el cual intercede por nosotros los pecadores continuamente. Quien ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte no es la mamá de Jesús, sino Jesús mismo. Él es el intercesor por nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasa? Que también nosotros tenemos un acusador que nos acusa día y noche por nuestra humana debilidad ante el Padre. La palabra diablo significa acusador. Él es el acusador, él es como la fiscalía, encargado de acusar y acusar y acusar y señalar todo el tiempo. Mira, este no merece la bendición, esta persona no lo puedes bendecir porque mira lo que acaba de hacer, tu palabra dice tal cosa, así que esta persona se salió de la palabra, debes cumplir la palabra, traer el juicio sobre él, la enfermedad, la muerte, la maldición, no lo puedes bendecir porque escrito está. Y él le cita la palabra para acusarnos. Bendito sea el Señor, que Juan en el Apocalipsis tiene una revelación de un día que todavía es futuro, en el cual Satanás será echado de allá para que no acuse más a los hijos de Dios. Pero hasta tanto todavía continúa haciendo esa labor. Leámoslo por favor en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios así: este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo, leamos todos en alta voz por favor. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Amén. ¿Qué hace el acusador allá en la presencia de Dios? Acusarnos cada ¿cuánto? Día y noche.
Luego es que algunos pecados también los cometemos de noche. Luego dice, ay, ¿es cuándo? A toda hora. Entonces él está acusando. ¿Y qué hace un acusador? Diciendo, mire lo que acabo de hacer. Mire esto. ¿Recuerdan la acusación que le hizo a Job? Job, que era varón bueno, recto, temeroso del mal y apartado, temeroso de Dios y apartado del mal, y era firme en su fe. Y un día Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo, si has visto a mi siervo Job, qué hombre ese. ¿Y qué dijo el diablo? ¿Acaso teme Job de balde? Si lo has rodeado a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos le has dado bendición, yo ya di la vuelta por allá, lo tienes cercado a él, a su familia y todo lo que tiene, y no me dejas tocarlo. Claro, así cualquiera. Quítale lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Y en un día Dios permitió que Job perdiera todo. Es una cuestión allá diabólica del pensamiento de Satanás en acusación de Job y en la soberanía de Dios, que Dios lo permitió también para enseñarnos a nosotros también con esto a ser firmes en la fe y a confiar que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Pero eso es lo que hace Satanás. Aquí dice contra los hijos de Dios, de acusarlos día y noche. Pero yo no he venido a hablarles de la obra del diablo, he venido a hablar de la obra del Señor. Es que también la Biblia dice que en Cristo Jesús tenemos a alguien que intercede por nosotros ante el Padre día y noche. Así que ahí, como está el acusador, también tenemos nuestro abogado día y noche, y lo necesitamos que esté todo el tiempo ahí defendiéndonos. Alabado sea el Señor. Ese es nuestro Salvador, Jesús, a quien hemos recibido como nuestro Salvador personal. Por eso leemos en la Escritura, en Hebreos 7, 24 al 26, de la siguiente manera: pero Jesús, como Jesús permanece para siempre, lean conmigo, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace el Señor por ti? Intercediendo todo el tiempo por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Gloria sea a él, que así como hay un acusador que nos acusa día y noche, hay un abogado y un defensor, un sacerdote que nos defiende día y noche, defiende nuestra causa. Por eso Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, verso 31. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor a la derecha de Dios? Entonces Satanás viene y le dice, mira, Wilmer allá acabó de meter una mentira. Y la Biblia dice que Dios no bendice a los mentirosos. Como mentiroso, entonces le debe caer todo el peso de la ley, porque tú eres justo. Y del otro lado está el abogado, dice, un momentico, porque Wilmer me aceptó como Señor y Salvador, y yo pagué en la cruz del Calvario por sus pecados, incluyendo esa mentira. Entonces, aunque no se lo merece, Padre, por la obra de mi sacrificio, bendícelo. Después arreglamos el asunto de la mentira con Wilmer, pero bendícelo. ¿Y qué dice Dios? Bendecido, alabado sea el Señor. No por mérito nuestro, pero sí por la obra
de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece maravilloso que el Señor esté de su parte, de su lado, como abogado, defensor, todo el tiempo? ¿Sí lo necesita o no lo necesita? Yo me las arreglo. No, Señor, ahí ninguno se las puede arreglar. Pero cuando el Señor, por su obra, su sangre derramada, su sacrificio en la cruz, hecho por nosotros, y por la decisión que hemos tomado de recibirlo como Señor y Salvador, porque está con nosotros, entonces Él es nuestro Salvador, no solo porque nos perdonó los pecados pasados, sino porque ahora en los pecados presentes intercede continuamente por nosotros y arregla nuestras cuentas con el Padre. Y tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos convence y nos lleva al entendimiento de nuestros pecados para que podamos confesarlos. Alabado sea el Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos procurar la santidad, pues esa es la voluntad del Señor. Apartarnos del pecado y vivir en santidad para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que dejemos el engaño, la mentira, el robo, la borrachera, las orgías, las herejías, las contiendas y toda clase de malicia y de pecado, la avaricia y todo lo que puedas imaginarte de malo. Hay que decirle no, hay que luchar contra eso en el nombre del Señor. No nos ajustamos, no nos acomodamos al pecado, luchamos contra el pecado. Pero Dios sabe que somos débiles. Entonces no debemos consumirnos en la culpa y el temor a causa de nuestros pecados. Si algún pecado cometes, ¿qué debes hacer? Reconocerlo, confesarlo, arrepentirte y hay perdón. Así dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay algunos que no se quieren bautizar porque dicen: es que yo todavía estoy luchando con algunos pecadillos. Entonces nunca te vas a bautizar, porque los que ya se bautizaron ya no luchan con ciertos pecadillos, o siguen luchando. Seguimos luchando. Claro que sí, eso es una lucha continua y debemos estar atentos, velar en oración para no entrar en tentación. Ahora, los que se bautizaron hace poco, no es que ya te bautizaste y no vas a volver a pecar nunca. No, eso no es lo que dice la Biblia. Eres pecador, seguramente la vas a embarrar, pero sí hay una bendición en el Señor. Y es que si reconoces tus pecados y te arrepientes y sinceramente vienes al Señor y le confiesas, el Señor te perdona y te limpia. Hay esperanza para el pecador, aunque sea bautizado. Amén. Hay perdón, hay esperanza. Entonces, que no seas consumido de demasiada culpa ni temor que te aparte del Señor, porque ¿qué va a venir a decirte el diablo? Sí, ve, eso no es para usted. Eso es para otros que son verdaderamente santos. Usted no puede, ya volvió a caer en lo mismo. Vaya, deje de ir a esa iglesia, deje de leer esa Biblia, deje de orar. Usted ya está perdido, condenado. Y a veces le cree al diablo y entonces le da la espalda a Dios y se hunde en la culpa. Pero el Espíritu Santo dice: tranquilo, Dios sabe que eres débil. Arrepiéntete, sigue luchando, confiesa tus pecados, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es importante para poder caminar con el Señor. De lo contrario, el enemigo va a ganar ventaja sobre nosotros y va a generar argumentos en nuestra mente que nos van a apartar del Señor. Pero también en relación con esto, no debemos juzgar nosotros a quienes pecan. Debemos ser misericordiosos con los pecadores y buscar su restauración, más si son nuestros hermanos en Cristo. Leamos en Gálatas capítulo 6 versículo 1 al 3, donde dice: amados hermanos, si otro creyente, ¿quién? Un hermano mío, si otro creyente está dominado por algún pecado,
ese ya no es creyente, ni lo visite más, ni lo vuelva a saludar. No, así no es que dice. Leamos. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Bonita esa versión. Ayudarnos unos a otros. Hay que ver con misericordia al pecador. También no debemos desalentarnos en la fe por aquellos hermanos que cometen algún pecado. Este es otro argumento que a veces el enemigo trae a la mente de ciertos corazones para apartarlos de la fe. ¿Usted es bobo? Mire lo que está haciendo aquel. Y ese es de los líderes de la iglesia. Y mírelo, véalo. Ya, ¿usted qué va a seguir eso? Deje esa fe, deje esa Biblia. Y las personas, por el testimonio de otros, el mal testimonio de otros y el pecado de otros, entonces se apartan del Señor. Y como excusa dicen, no, es que hay gente que no es sincera. Y desafortunadamente pueden señalar entre estas personas pastores, líderes, servidores de la iglesia o simplemente hermanos de la iglesia a quienes se les señala el pecado, y el enemigo alimenta entonces con esto una mala actitud hacia la fe, hacia la palabra del Señor por el pecado de otros. Pero ya sabiendo esto que hoy estamos mirando a la luz de la palabra, pues no es raro si alguien dice, no, allá estaba el hermano, mírenlo allá. Allá lo vi con la cerveza en la mano y tenía como 10 que ya se había tomado. Entonces usted dice, normal. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ese pues tendrá que arrepentirse, buscar al Señor, pero lo que necesita es ayuda. De pronto él no ha entendido que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Pero yo voy a hablar con él para buscarlo en la fe y que vuelva a la fe, que se reconcilie con el Señor. Y orar por él y buscarlo. Pero eso no debe ser el motivo para que nosotros nos apartemos del Señor. Ni puede ser la excusa tampoco. Porque a la final también cada quien dará cuenta al Señor. Y esto es lo otro. Hay un día de juicio establecido en el cual Dios juzgará a cada uno. ¿A cada quién? A cada uno. No en grupos. Ni el Padre dará cuenta por el Hijo, ni el Hijo del Padre. Cada uno dará cuenta de sí. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es un juicio que el Señor va a hacer para su iglesia, el tribunal de Cristo, donde cada uno de los hermanos cristianos, hijos de Dios, nos presentaremos para darle cuentas al Señor y seremos juzgados cada uno por las cosas buenas y malas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Esto no será para condenación, pero sí para ajustar nuestras cuentas con el Señor, porque no somos perfectos, pero cada uno dará cuenta de sí. Pero hay otro juicio anunciado en la palabra para el mundo entero, que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15. Leemos de la siguiente manera: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados
según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Horrenda condenación. Qué tremendo. En ese día final del juicio, cuando el Señor arregle cuentas con todo ser humano, se abrirán los libros y cada uno será juzgado por las cosas que están en esos libros. Yo me imaginaba hace unos años atrás unos libros grandísimos, porque va a escribir tanta cosa. La vida de cada persona, imagínate. Y ángeles escribiendo continuamente, registrando cosas malas y cosas buenas. Pero hoy sabemos por la tecnología que un libro se puede tener en un chip, ¿cierto? Muy pequeño, y puede haber cantidad de información. Y si la tecnología que hay aquí nos sorprende, imagínate la que habrá en el cielo, donde hay cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído. Pero quiero decirles que todo está quedando registrado. Como dicen por ahí en algunos letreritos, usted está siendo grabado y monitoreado 24/7. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que un día todo ser humano se presentará ante Dios para dar cuenta de lo que hizo. Y no habrá excusa. No, yo no hice eso. Le pasan el video. Mire ahí. Ay, yo pensé que nadie me había visto. No me imaginé. Los ojos de Dios, dice la Escritura, están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y el hecho que ahora Dios guarde silencio no quiere decir que no está siendo registrado. Un día habrá un ajuste de cuentas, el trono del juicio, y todos tendremos que dar cuenta. ¿Sabe cuál es la garantía que nosotros tenemos como cristianos? Que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando aceptamos la obra de Cristo en la cruz, en ese mismo momento, las actas de los decretos que había contra nosotros, las cosas que estaban escritas malas en el libro de Dios, son borradas, son arrancadas, son clavadas en la cruz, y su hoja de vida con la justicia divina queda limpia por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Esa es la salvación. Alabado sea el Señor. Pero como no somos perfectos, y después de recibir a Cristo y bautizarnos, seguramente vamos a seguir luchando y a cometer ciertas faltas, quizá ya no como lo antes cometido, pero de todas maneras pecado. Entonces cuando lleguemos al Señor, el Señor hará un ajuste de cuentas con sus hijos primero, el tribunal de Cristo que leímos en 2 Corintios 5, y ahí daremos cuentas al Padre. Pero ahí no habrá perdición ni condenación, es un ajuste de cuentas para los salvados. Cuando se llegue el juicio del gran trono blanco para toda la humanidad, recuerdan, habrán dos libros: el libro de las obras para el mundo, para ser juzgado cada uno, pero dice que también se abrirá el libro de la vida. Es que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos ya tienen el nombre escrito allá? Como cantamos la canción cuando los hermanos se van a la eternidad: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Estamos hablando del libro de la vida. Cuando se pase lista, ese juicio del gran trono blanco, los hijos de Dios estarán a un ladito y empiezan a leer. Y dice: bueno, aquí está, los que están inscritos en el libro de la vida, esos son los que tienen a Cristo como Salvador, están perdonados, absueltos de condenación. Ahora pues, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sus pecados fueron cancelados en la cruz del Calvario, y estas personas son salvas por la obra de Cristo.
Así que empiezan a leer. Otto Borrero. Y dice, ¿qué estoy? Mauricio Parada, de Bogotá, Colombia. Yo creo que eso será un gozo muy grande, ¿cierto? Que su nombre sea leído en esa lista de vida eterna, de salvación, cuando todo el mundo está temblando ante el juicio de Dios. Y de pronto alguno se terminó de leer la lista y no apareció ahí. Señor, yo iba a la iglesia Refugio en Bogotá, yo tengo que estar ahí. Sí, usted iba por allá, pero aquí no está. Pero recibió alguna vez a Jesús. Usted se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida al Señor, o solo iba a la iglesia. Porque muchos quizás solo iban. Sí, es que yo iba era por acompañar a mi abuela, pero yo iba. Eso es otra cosa. Jesús dijo: no se gocen de otra cosa, ni se regocijen tanto por otras cosas, como que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Si alguien no está seguro de eso, antes de irse de aquí tiene que estar seguro de entregarle su vida al Señor y que su nombre sea registrado en el libro de la vida, porque ese día, hermano, solo esos serán salvos. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que será la muerte segunda, la perdición eterna, la condenación, como quiera llamarse, el destino final para los pecadores, a menos que acepten a Jesús como su Salvador personal para sus pecados pasados, presentes y futuros. Él es nuestro Salvador, la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo quiero orar en esta mañana primeramente por alguna persona que quizá no está seguro de su relación con el Señor como Salvador y que necesita hoy entregarse a Él, reafirmar esa decisión y decir: yo quiero estar seguro que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo no quiero la condenación, quiero tu salvación. Y que hoy sea el día de entregarse sinceramente al Señor y heredar todas estas bendiciones. Y que aunque seas débil frente al pecado, tengas un abogado que te defienda continuamente ante el Padre y vele por ti para perfeccionarte cada día en el temor del Señor. Oremos a Dios. Voy a pedir a los hermanos que cierren sus ojos, oren al Señor, le den gracias por la salvación que ya tienen, por la obra de Cristo, por lo que el Señor está haciendo hoy a favor tuyo, a favor mío, a la diestra del Padre, por esa intercesión continua. Y mientras yo oro por aquellos que hoy, de los que están aquí en este auditorio o de los que están conectados por YouTube, necesitan orar para resolver su eternidad con el Señor, para entregarle la vida a Él, puedes orar conmigo diciendo esta oración: Señor Jesús, entiendo que soy pecador y que la paga del pecado es muerte y condenación. Pero entiendo también que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre por mí y que debo aceptar esa salvación. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame. Séllame con tu Santo Espíritu y dame la vida eterna que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad en este día. Recibo tu salvación por la fe. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias, Padre. Acéptame como tu hijo y que el Espíritu de Dios me acompañe y me ayude momento a momento
día tras día. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ahora oramos con los cristianos, los que ya tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Dile al Señor: ayúdame a ser santo como tú eres santo, a santificarme más y más cada día. Dile al Señor: guarda mis pensamientos. Renuncio a todo lo que no te agrada, Dios, a lo que no es conforme a tu palabra. Santifícame, límpiame con tu sangre de toda vanidad. Ayúdame, Señor, a dejar todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, toda ira, todo enojo, toda amargura. Santifica mi corazón. Todo vicio, toda mentira, todo engaño, toda cosa que no corresponde al Espíritu de Dios, renuncio en esta mañana. Quiero ser santo. Santifícame, purifícame, límpiame en esta mañana. Espíritu Santo, convénceme por tu palabra día tras día de las cosas que debo dejar y de aquellas que debo implementar en mi vida, que debo practicar conforme a tu palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame, Señor, para ser de buen testimonio a mi familia, a mis conocidos, a la gente que está alrededor, que puedan ellos conocerte a través de mi vida y no encuentren tropiezo en mí. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén.